Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a contrastar posturas sobre una experiencia que todos compartimos a diario. Me refiero a esa famosa pantalla que te bloquea el paso antes de entrar a una web y te dice textualmente un momento realizando la verificación de seguridad. La típica pantalla de Cloudflare, claro. Exacto. Tomaremos como base empírica, precisamente, el texto de esa pantalla de intercepción, la que protege sitios de información como thehackernews.com, por ejemplo. Yo estoy completamente convencida de que esta exigencia técnica que nos pide habilitar JavaScript y cookies es un escudo totalmente pragmático, un escudo que salva a la infraestructura de Internet de un colapso absoluto. Ya, bueno, y yo por mi parte argumentaré que es un peaje puramente coercitivo. O sea, un sistema que establece una equivalencia falsa entre ser humano y ceder tu privacidad, convirtiendo la seguridad, a fin de cuentas, en una herramienta de exclusión. Vale. A ver, para que la audiencia entienda de dónde parto, imagínate que vas caminando hacia una biblioteca pública, ¿vale? Llegas a la puerta, vas a coger el pomo y de repente un guardia de seguridad enorme se interpone en tu camino. Vale, me lo imagino. Pero no te pide el DNI. En su lugar, te entrega un rompecabezas matemático de altísima complejidad, te revisa el fondo de la mochila, te pone una pegatina con un código alfanumérico en la solapa y te dice, espera, estoy verificando que eres humano. Una locura en el mundo físico, claro. Totalmente. ¿Aceptaríamos ese nivel de escrutinio en una base militar, pero en la web abierta? Pues yo sostengo que dada la física económica de Internet hoy en día, este guardia no es ningún tirano, es un ingeniero indispensable. A ver, esa analogía de la biblioteca está muy bien tirada, pero fíjate en lo que estás omitiendo. La gran ironía aquí es que ese guardia no solo te inspecciona, sino que condiciona tu entrada a que aceptes llevar ese dispositivo de rastreo que mencionas. Bueno, yo no lo llamaría dispositivo de rastreo. Es que te exige que reveles tus hábitos. Y todo esto mientras te susurra una promesa que roza lo absurdo, porque el texto de la pantalla lo dice claramente. Afirma ofrecer rendimiento y seguridad por Cloudflare privacidad. Esa palabra privacidad choca frontalmente con la exigencia. Es una paradoja, fascinante, pero muy preocupante. Entiendo tu postura, pero vayamos al texto base, a la ingeniería del asunto. La pantalla declara que, cito textualmente, este sitio web utiliza un servicio de seguridad para protegerse contra bots maliciosos. Para entender por qué pasa esto, tenemos que explicar el cómo. ¿Por qué un sitio como thehackernews.com necesita este filtro perimetral sí o sí? Pues, obviamente, por los ataques de denegación de servicio, ¿no? Los famosos ataques DDoS o el scrapping masivo. Exacto. Pero profundicemos un momento en la mecánica de un ataque, para que nos sigan todos. Si yo soy un atacante y quiero tumbar un servidor, yo no abro Chrome y me pongo a pulsar la tecla F5 muy rápido. No, claro, eso sería ridículo. Lo que hago es escribir un script muy básico que envía millones de peticiones HTTP en segundos. Y a nivel de red, esas peticiones son texto plano. Cuestan literalmente cero esfuerzo computacional para el atacante. Y justo aquí es donde entra la brillantez enorme de exigir JavaScript. ¿Te refieres al coste asimétrico de la operación? Precisamente, el texto nos dice habilitar JavaScript y cookies para continuar. O sea, esto no es un capricho de una corporación. Es una prueba de esfuerzo, lo que llamamos una prueba de trabajo. Al obligar al visitante a ejecutar JavaScript, fuerzas al atacante a utilizar un entorno completo. Un navegador sin interfaz gráfica, un headless. Eso es. Ya no puedes enviar texto plano. Ahora tienes que arrancar el motor V8 de JavaScript, procesar el código y resolver el desafío matemático. Y eso, amigo mío, multiplica los costes de los servidores del atacante por 10.000. Lo arruinas económicamente. Por eso este filtro es tan sumamente eficaz. A ver, no te lo compro del todo. O sea, entiendo la teoría económica del atacante, por supuesto, pero ignoras por completo el daño colateral masivo que sufre el usuario legítimo en todo este proceso. ¿Daño colateral masivo? Pero si el 99% de los usuarios ni se entera de que esto ocurre, pasan directamente al mensaje de verificación exitosa. Ya, el problema es ese, un 1% que sí se preocupa por su higiene digital, ¿sabes? Fíjate en la contradicción enorme de exigir JavaScript para, entre comillas, verificar tu humanidad.
¿Qué pasa si yo, como investigador o simplemente como un usuario preocupado por mi seguridad, instalo una extensión para bloquear scripts de terceros? Bueno, asumes un riesgo de que algunas webs no carguen bien, eso es sabido. Sí, pero lo hago precisamente para protegerme de vulnerabilidades reales como el cross-site scripting. Casos donde un código malicioso podría robarme datos desde una página que ha sido vulnerada. Vale, para que todo el mundo nos siga en casa, el cross-site scripting es cuando alguien inyecta un código trampa en una web que es legítima. Y si tú, por precaución, bloqueas JavaScript por defecto en tu ordenador, pues ese código trampa no se ejecuta, ¿verdad? Exactamente. Es una medida defensiva completamente válida y recomendada. Pero si yo aplico esa defensa tan lógica en mi navegador, la pantalla de Cloudflare me clasifica automáticamente como un bot sin rostro. El texto dice: esta página se muestra mientras el sitio web verifica que usted no es un bot. Sin embargo, esa verificación jamás será exitosa para mí si no cedo. Ya, pero... El sistema asume por defecto que la búsqueda de una privacidad estricta es sinónimo de un comportamiento malicioso. Me castiga por protegerme. Ya, pero ahí estás asumiendo que el sistema tiene algún tipo de intencionalidad moral contra el usuario. Y te aseguro que no es así. Desde la perspectiva estricta de la capa de red, tu navegador ultraprotegido es topológicamente idéntico a un script de ataque básico. El servidor no tiene forma de leerte la mente, ni sabe que eres un experto en seguridad. Lo único que ve el servidor es que no estás procesando el entorno de validación. Y por eso mismo te fuerza a bajar los escudos. Te obliga literalmente a desnudarte tecnológicamente para poder entrar. Le estás diciendo al usuario: mira, para leer noticias sobre ciberseguridad en thehackernews.com, paradójicamente primero tienes que hacer tu propio navegador más vulnerable a ser rastreado. A ver, creo que usar la palabra rastreado nos lleva directamente a la segunda mitad de la exigencia del texto, ¿no? Lo de las cookies. Habilitar JavaScript y cookies. Y aquí me gustaría hacer una aclaración técnica que considero fundamental, porque solemos asociar las cookies solo con el marketing insidioso. Sí, con las zapatillas que te persiguen por todo Internet después de mirarlas una vez en una tienda. Tal. Sigue, a ver por dónde vas. Pensemos en cómo funciona Internet a nivel básico. El protocolo HTTP es lo que los ingenieros llamamos una red sin estado. O sea, el servidor de thehackernews.com sufre de una amnesia severa. Cada vez que tú haces clic en un enlace de su página, para el servidor eres un completo desconocido otra vez. ¿Correcto? Si no hubiera cookies, la pantalla de un momento realizando la verificación de seguridad te aparecería literalmente en cada maldito clic que hicieras dentro de la web. La cookie de seguridad es en esencia la pulsera que te pone el portero de la discoteca. Una pulsera temporal, ¿quieres decir? Claro, una pulsera temporal. El servidor de seguridad te pone esa pulsera criptográfica que viene a decir: oye, este ordenador ya ha resuelto el problema matemático y ha demostrado que es un humano. Déjalo pasar sin molestarle durante las próximas horas. Si tú bloqueas esas cookies por un principio de pureza absoluta, fuerzas al sistema a tratarte como un atacante en cada interacción. No te están castigando, es que le impides al servidor que te recuerde. Vale, te acepto la analogía de la pulsera de la discoteca. Pero una cosa es que el portero me ponga un sello anónimo en la mano para entrar y salir, y otra muy distinta es lo que realmente hace esta infraestructura por debajo. Y es que el propio texto que estamos analizando nos da la prueba irrefutable de que no es un sello anónimo. Fíjate que abajo del todo en pequeñito, la pantalla muestra un dato muy específico. Dice RAID ID, seguido de un código, por ejemplo 9F2D, etc. De verdad fuera solo una pulsera genérica para comprobar que soy humano, no necesitarían asignarme un número de serie único y hexadecimal. Ese RAID ID lo que hace es centralizar la verificación. Crea un embudo de vigilancia ineludible. Un embudo de vigilancia, madre mía, eso se... Es que ese identificador prueba que la transacción exacta, desde mi IP concreta, con la huella digital exacta de mi navegador, en ese milisegundo preciso, está siendo registrada y guardada en una base de datos central. A ver, llamar a un RAID ID embudo de vigilancia me parece una exageración tremenda, te lo digo de verdad. El RAID ID no sabe cómo te llamas, no sabe qué hiciste fin de semana, ni a quién votas. Es puramente telemetría operativa. Pero destruye el anonimato técnico de la sesión. O sea, ponte un momento en la piel de un ingeniero de redes.
Piensa en el volumen brutal de tráfico que maneja la web global en un solo segundo. Si hay un error de enrutamiento grave o si un usuario legítimo en Madrid está siendo bloqueado por un falso positivo de una regla del cortafuegos. Diagnosticar eso en una red mundial sin estado sería como buscar un átomo concreto en todo el sistema solar. Sí, los ingenieros necesitan logs, eso es evidente. Claro, y ese Ray ID se genera en el borde de la red, en el centro de datos que esté más cerca de ti físicamente. Es el hilo de Ariadna que permite a esos ingenieros investigar incidentes reales de rendimiento y seguridad, como dice el texto, sin tener que mirar los datos personales de absolutamente nadie. Permite, básicamente, aislar y mitigar un ataque DDoS masivo sin tener que apagar la web entera. Yo entiendo la necesidad de depuración técnica que tienen los ingenieros, de verdad que sí. Pero pregúntate qué implica esto para la autonomía del usuario a largo plazo. Para poder leer un medio que, irónicamente, está dedicado a los derechos digitales y a la ciberseguridad, el usuario tiene que renunciar al anonimato y aceptar ser etiquetado. Y aquí volvemos a la palabra mágica de la pantalla, privacidad. Sí, ya sé que esa palabra te molesta ahí. Es que poner la palabra privacidad justo al lado de una etiqueta de seguimiento única y persistente es, francamente, un acto de prestidigitación lingüística brutal. Bueno, pero siendo pragmáticos, yo, como usuaria, te digo que prefiero 1000 veces ceder ese milisegundo de telemetría inofensiva y ese Ray ID para entrar a leer la noticia rápido antes que enfrentarme a la alternativa. Miremos la experiencia del usuario tal como la describe el texto, ¿vale? Dice, un momento, y casi inmediatamente cambia a verificación exitosa, esperando a que thehackernews.com responda. Fíjate en la psicología de este diseño, es totalmente pasivo. Pasivo, sí, te lo concedo, pero tremendamente opaco. ¿Opaco o no? Compáralo con las épocas oscuras de la red, por favor. Cuando teníamos que descifrar letras distorsionadas, seleccionar todos los semáforos de una cuadrícula o marcar pasos de cebra cada vez que entrábamos a un sitio. Esos captchas manuales interrumpían el flujo de trabajo de forma constante y frustrante. Este diseño actual asume todo el trabajo pesado en silencio, usando la capacidad sobrante de tu ordenador. Para mí es un mal menor. Es infinitamente preferible encontrarte los servidores caídos o muros de pago draconianos, simplemente porque los dueños de la web no pueden pagar la factura del ancho de banda que consumen los bots que hacen scrapping. Hablas de la psicología del diseño pasivo como si fuera una gran ventaja, y yo creo sinceramente que ahí radica el mayor peligro de todos. Un momento, realizando la verificación de seguridad. Esa frasecita proyecta una falsa sensación de temporalidad casual, como si no pasara nada. Pero la realidad es que el usuario está atrapado en una sala de espera digital sobre la que no tiene ningún tipo de control. Bueno, pero son fracciones de segundo. Fracciones de segundo si tu navegador se ajusta exactamente a su molde corporativo. Pero en ese lapso de tiempo, el usuario queda sumido en una profunda indefensión. El proveedor de infraestructura, este intermediario enorme, tiene un control dictatorial sobre la conexión. Está, literalmente, evaluando tu dignidad para acceder a la información pública, y lo hace basándose en modelos de riesgo que son un secreto comercial absoluto. Te dicen verificación exitosa, pero ¿bajo qué parámetros exactos te han evaluado? No lo sabemos, es una caja negra. Sí sabemos qué parámetros son a grandes rasgos. Son los parámetros que descartan el fraude automatizado a gran escala. Pero fíjate en el mensaje posterior que sale. Esperando a que thehackernews.com responda. Ese mensaje es el recordatorio definitivo de tu posición subordinada en la red. Te recuerda, sutilmente, que tú ya no te estás conectando directamente a la fuente de la información, al medio que tú querías leer. Estás suplicando permiso a un guardián todopoderoso en el medio, que decide sin que tú puedas apelar a nadie si tu software es merecedor de acceder al contenido. A ver, yo entiendo tu preocupación filosófica, de verdad. Preocupación por la consolidación de poder en unos pocos guardianes de Internet, intermediarios masivos. Pero la alternativa pura, esa que tú pareces proponer, de conexión directa y sin barreras, hoy en día, con las botnets que existen, eso significa la fragmentación absoluta y el caos en la capa de aplicación. Bueno, no tiene por qué ser el caos si diseñamos protocolos de autenticación mejores y más descentralizados. Ya, protocolos mejores, pero es que trabajamos con el Internet que tenemos hoy, no con el Internet utópico que soñábamos en los años 90, ¿sabes? Si delegamos la responsabilidad de defenderse de ataques masivos a cada administrador de sistemas individual, a cada blog independiente, a cada foro pequeñito,
el Internet independiente desaparece mañana mismo. Ujú. Los ataques hoy operan a una escala industrial. Estamos hablando de redes inmensas con millones de frigoríficos, cámaras de seguridad y routers infectados lanzando peticiones coordinadas. Frente a esa automatización industrial del ataque, la única respuesta que de verdad funciona es la automatización de la defensa en el borde. Y exigir JavaScript y una cookie es el único lenguaje universal que todos los navegadores legítimos hablan. Lo que hace el intermediario es usar la propia complejidad técnica de los navegadores como un foso defensivo para proteger a los creadores de contenido. A ver, yo no niego que los bots sean una amenaza simétrica brutal, ¿eh? Conozco perfectamente cómo funcionan las redes de dispositivos infectados. Lo que yo critico aquí es el lenguaje que nos imponen y la normalización de este abuso. Cuando la pantalla afirma protegerte, pero resulta que la única forma de demostrar tu humanidad es permitiendo que inspeccionen de manera hiperinvasiva tu entorno. O sea, analizando cuántos núcleos tiene tu procesador, qué fuentes tipográficas tienes instaladas o el tamaño exacto de tu pantalla mediante ese JavaScript, todo para generar una huella digital única, pues mira, la promesa de privacidad es una cortina de humo tremenda. Pero, a ver, esa huella digital es temporal y se usa solo para el modelo de riesgo. No están creando un expediente del CNI con tus datos. Puede que no sea el CNI, pero el resultado práctico es que hemos normalizado que para leer un simple texto público en la red debemos firmar un contrato técnico abusivo en cuestión de milisegundos. Es un, oye, desnúdate tecnológicamente o quédate fuera. Es un muro totalmente inflexible. Y lo peor es que reduce la inmensa y maravillosa diversidad de usuarios de Internet a un solo perfil corporativamente aceptable. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con diversidad de usuarios en un contexto puramente técnico? Pues piensa en los usuarios que operan fuera de la norma establecida. Imagina que utilizas un lector de pantalla porque tienes una discapacidad visual y tienes configuraciones no estándar que a veces rompen la ejecución visual normal del JavaScript. O piensa en alguien que usa la red Tor para evadir la censura en un país autoritario. Para el algoritmo opaco que está detrás de ese mensaje de realizando la verificación de seguridad, tú no eres un disidente político ni eres una persona ciega. Eres, por defecto, un bot malicioso hasta que demuestres lo contrario. Bueno, esos son casos límite. Casos límite que importan. Y como no hay un botón de apelación ni un servicio de atención al cliente, tu Rey ID simplemente queda registrado en un inmenso mar de peticiones bloqueadas. Por tanto, esto no es solo un debate técnico sobre el rendimiento de los servidores, es un problema gravísimo de accesibilidad y de libertad de acceso a la información. Vale, creo que hemos llegado verdaderamente al núcleo de nuestra divergencia. Y las fronteras están muy claras llegados a este punto. Para sintetizar mi posición, ciñéndome estrictamente a lo que nos muestra el material, yo creo que la pantalla que nos exige habilitar JavaScript y cookies es hoy por hoy el milagro de ingeniería más pragmático que poseemos. Prometen rendimiento y seguridad y, objetivamente, viendo las métricas globales, lo entregan. ¿A un precio muy alto? A un precio que compensa. Sin este filtro de verificación pasiva, que utiliza sabiamente el coste computacional a su favor, la infraestructura que aloja webs críticas como thehackernews.com simplemente sucumbiría, caería bajo el peso del ataque automatizado. Para mí es un peaje técnico microscópico, un mal menor que financia en términos de recursos y garantiza la supervivencia de nuestra plaza pública digital. Ya. Y bueno, a modo de síntesis, por mi parte, yo mantengo mi advertencia de que no podemos ser tan ingenuos al leer estos textos corporativos. La promesa de privacidad estampada en esa pantalla de Cloudflare es en el mejor de los casos enormemente contradictoria y en el peor una ilusión sistémica. Si el peaje innegociable para entrar a leer una noticia exige desactivar o comprometer las propias herramientas de privacidad de nuestros navegadores, es que hemos perdido el rumbo por completo. Transformar la protección activa que ejerce un usuario en una sospecha automática de actividad maliciosa penaliza a los ciudadanos más conscientes y, sobre todo, consolida un poder opaco e inauditable en manos de unas pocas corporaciones. Bueno, es una perspectiva sombría, pero pese a nuestras grandes diferencias arquitectónicas sobre esto, creo que hay un terreno firme donde ambos coincidimos totalmente a la luz de este texto. Sevi, desde luego. El texto habla explícitamente de protegerse contra bots maliciosos, y los dos concordamos al 100% en que esa amenaza no es ningún fantasma exagerado por los departamentos de marketing. Es un problema existencial y muy real. La automatización de la defensa en alguna de sus múltiples formas era absolutamente inevitable frente a la automatización implacable y barata del ataque. Totalmente de acuerdo.
Y también, siendo realistas, estamos de acuerdo en que nadie en su sano juicio echa de menos los antiguos desafíos manuales. O sea, esa verificación pasiva y algorítmica, el famoso un momento casi invisible, es una mejora espectacular en la experiencia del usuario si lo comparamos con tener que buscar bicicletas borrosas en una matriz de 9 fotos pequeñitas. Cierto, totalmente cierto. Hemos quitado de en medio la fricción visual. La pregunta de fondo que queda flotando en el aire es ¿cuánta autonomía y cuánto control técnico estamos cediendo de manera silenciosa a cambio de esa comodidad sin fricción? La verdad es que es fascinante cómo el texto más banal y aburrido de Internet, una simple pantalla de carga que solemos ignorar por completo mientras miramos el móvil, revela unas tensiones estructurales tan profundas en la red. Es una negociación constante y diaria entre el acceso libre a la información y el control perimetral estricto. Es, volviendo al inicio, ese guardia de la biblioteca. Sí, el guardia de seguridad que te obliga a vaciar la mochila antes de dejarte leer un libro. Exactamente, el mismo. Así que, bueno, les dejamos a ustedes, nuestros oyentes, la tarea final. La próxima vez que su pantalla se ponga en blanco al intentar acceder a una noticia y aparezca ese consabido mensaje de un momento realizando la verificación de seguridad, tómense un segundo, miren ese código hexadecimal tan raro, ese Ray ID en la parte inferior, y decidan por ustedes mismos si sienten que están siendo amparados por un poderoso escudo invisible o si están siendo meticulosamente inspeccionados bajo el microscopio de un sistema implacable. Hasta la próxima.